Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de RTD Internacional, un espacio que habíamos dejado un poco al lado y tenemos que retomar por obligación. Un espacio donde tenemos que resaltar la historia de muchísimos latinos que han triunfado a golpe de sacrificio, a golpe de esfuerzo y de, sobre todo, mucho empuje por la emoción a lo que hacen, el amor por lo que construyen y hacen cada día. Latinos de éxito, cada miércoles se va a vestir de gala con todas estas personas que hacen honor con su visita a nuestros estudios. Este primer programa se viste más que de gala, que de honor, se viste de privilegio de tener a un gran músico paraguayo que a los 5 años ya daba sus primeros acordes, a los 6 ya estaba en los tabloncillos en su primer teatro y a los 12 años ya hacía a Latinoamérica crecer con su primer premio. Integró por primera vez el grupo de sus padres, donde empezó a dar sus primeros pasos profesionales. En 1982 arriba a Francia y aquí también se incluye en el movimiento de músicos de París, donde ya comienza su carrera, además de haber participado en otras agrupaciones también como solitario. Incontables son los premios que ha alcanzado y los logros a nivel mundial. Hoy viene a hablarnos un poco de su historia y también de su último CD. Con nosotros, Ismael Ledesma, desde Paraguay. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Soto. Gracias por invitarme a tu programa. Es todo un placer. Muchísimas gracias de antemano por haber aceptado comenzar este espacio con nosotros, de inaugurarlo. Y verdaderamente me siento muy emocionado de poder entrevistarlo a usted. Un placer. ¿Cómo está después de un año, ¿no?, de tan difícil situación en el mundo entero para sobre todo los músicos y los artistas? ¿Cómo se siente usted después de un año de pandemia que hemos pasado? Y lógicamente me siento frustrado como muchos artistas, como muchos personajes de la vida nocturna, ¿verdad? De la farándula, de todo, ¿no? Entonces también estoy frustrado, estoy bloqueado, pero bueno, tuve que sobrellevar esto de manera, digamos, creando, ¿no? Sí. Entonces lo que me concentré en la creación y es lo que me salvó, digamos, porque también estaba al borde de deprimirme, cosas así, ¿no? Entonces, Por eso comienzo esta entrevista así, perdone usted que le interrumpa, porque me pareció muy interesante cuando estuve indagando un poco, ¿no?, para poder entrevistarlo y tener esta charla con usted, que es más que una entrevista, que usted no paró en ningún momento, usted siguió ahí haciendo sus cositas, incluso tenía hasta sus videitos por ahí hechos en todo este tiempo. sí, me concentré muchísimo en la creación, como decía, y también mientras pude tocar, toqué, por ejemplo, hasta en jardines. Exacto. Yo vivo en una región que se llama Normandía y en el verano me tocó la oportunidad de proponer mi espectáculo en los jardines de gentes que apreciaban el arte, ¿no? Que aprecian el arte. Entonces hice esas cosas, también toqué de manera privada, familias organizaban conciertitos con pocas personas y luego me concentré realmente en la creación de este disco que está saliendo. Del que vamos a hablar. Es interesante escuchar a un maestro como usted decir que precisamente no se estuvo quieto, porque he escuchado el testimonio de muchos músicos nuevos, muchos músicos jóvenes que me dicen, ha sido difícil, hemos tenido que parar, y cada vez que escucho la palabra parar, yo digo, ese es el error más grande que para mí, en mi opinión, puede cometer cualquier artista en cualquier situación. ¿Qué le podría aconsejar usted antes de comenzar ya y abrirnos en esta entrevista? Porque creo que se cae, ¿no?, que tendríamos que tocar este tema de este momento tan difícil. ¿Qué le puede aconsejar a estos jóvenes que hoy por esta situación dicen, bueno, yo paré, yo no he podido continuar hasta que todo termine? Pues no hay que parar, justamente hay que buscar la manera de encontrar algo diferente y proponer, así como lo hice yo, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a tocar en grandes escenarios, en grandes teatros, pero me di cuenta que la música se puede tocar en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, Exactamente. hasta toqué en la calle, en fin, no tuve ningún problema para ganarme la vida, ¿no? Entonces, lo que puedo yo aconsejar es de no parar y no deprimirse, ¿no? Y seguir trabajando su instrumento, seguir creando y no caer en la depresión.
Ahí está, queridos amigos, se lo dice Ismael Ledesma, un maestro de maestros. Realmente toda, con toda la de la ley, podría decir, toda una institución dentro de la música latina internacional y alguien que ha impuesto su arte verdaderamente a niveles que quizás muchos soñamos todavía con llegar. Ahora sí vamos a entrar un poquitico en lo que usted me permita de su vida. Como decía al principio, ya a los 5 años daba sus primeros acordes. Estuvimos hablando detrás de cámara que fue gracias a sus padres, que también eran músicos. Me contaba que su mamá tocaba la guitarra y cantaba y su papá tocaba el arpa. Eh, entonces la pregunta viene es, ¿por qué el arpa y no la guitarra? ¿Fue más influencia de papá o fue ya algo natural que le nació a usted desde pequeño inclinarse más por el arpa que no por la guitarra? Yo recuerdo que apoyaba mi oído o mi oreja a la caja de resonancia del arpa de mi padre. Y creo que era algo que me atraía mucho y pegaba mi oreja contra esa madera, ¿no? Y sentía la sensación de la música que penetraba en mi cuerpo, ¿no? Entonces, desde muy joven, mi padre desde muy chiquito, se dio cuenta que yo tenía ganas de aprender el arpa, ¿no? Y, y es lo que hizo. Cuando tuve 5 años, me puso el arpa sobre el hombro y me empezó a enseñar las primeras notas. Qué lindo debe ser aprender no solo el instrumento, sino este arte de la música de las manos de su papá, ¿no? De su mamá. Debe ser porque muchos músicos se forjan, se crean a través de profesores, de escuelas o simplemente porque ves un amigo o alguien pero de la mano de los padres debe ser una sensación totalmente diferente. Algo que te quede a ti de ese recuerdo, de lo que has ido creciendo desde los 5 años, algo de lo más bonito que puedas recordar en esa enseñanza que te dieron tus padres. Bueno, hay cosas lindas y hay cosas no muy lindas también, porque los métodos de antes eran un Claro, poco duros, ¿no? claro. Y bueno, ahora ya es anecdótico, pero para que yo aprenda rápido el arpa, mi padre me hacía arrodillar sobre sal gruesa. Wow. Y lógicamente aprendí rápido, ¿no? Entonces, ¿Aprendías o aprendías? No quedaba otra. así es. Y bueno, ahora es como anecdótico, como decía, pero fue un aprendizaje duro, ¿no? Con métodos a la antigua, ¿no? Y en fin. Pero mi madre fue la que en este caso salvó la situación, porque yo lloraba Me imagino. de dolor pero mi madre me alentaba y me decía, hijito, esto vale la pena, esto te va a llevar lejos, me decía, ya a esa edad. Y son cosas que quedaron marcadas en mi vida. Me imagino. La sal gruesa quedó marcado aquí en mis rodillas, pero Hoy sería imposible pensar en este tipo de métodos cuando hablamos de una generación, como llamábamos hoy, la generación de cristal, ¿no? Sería imposible pensar de que este tipo de método podría llevar a un niño que todavía no comprende a amar un instrumento. Y piensas que sí, que funcionó el que esto te llevara de cierta manera a amar tanto como amas hoy este instrumento. bueno, mi vida ha sido medio con contrastes, ¿no? Lo triste fue que no le tenía el cariño que debe uno tener, uno debe tener al padre, ¿no? Lo Claro. tenía como enemigo a mi padre, porque Era más respeto que cariño. sí, entonces ese fue el pequeño problema que tuve, pero como le decía, mi madre la que salvó la situación. Y bueno, esos son métodos que todavía, ahora ya no existen, ¿verdad? Pero eran métodos de esa época Que y funcionaba porque, mire, ahora soy un artista y no lo recuerdo de mala manera, ¿no? O claro, sea sí, que ya como dice, queda como anécdota queda como mayormente. anécdota y igual estoy orgulloso de haber aprendido el arpa con mi padre. Cuando empezaste en el grupo de tus padres, ¿tocabas el arpa o tocabas otro instrumento? O sea, yo toqué con mi madre, porque mi padre Con tu mamá. falleció cuando yo tenía 10 años Ah, más o ok. menos, y quedé en el reemplazo de mi padre. Yo a los 10 años ya Wow. tocaba como para asumir un show, ¿verdad? Entonces mi madre me llevó con ella y bueno, reemplacé a mi padre. Qué carga, ¿no? Tan As- difícil para un niño de 10 años. Así es. Por eso le digo, tengo una vida con muchos contrastes, Wow. lindos, dolorosos, raros, excepcionales,
pero en fin, es la vida que llevé desde siempre hasta que llegué acá en Francia a los 19 años y mi vida, o sea, fue como que volví a nacer. Increíble. Yo me imagino qué puede haber significado para Ismael Ledesma subirse no solamente al lado de su mamá, sino con 10 años y asumir un público tan exigente, ¿no? Como es el público nuestro, el público Así es, latino. así es. ¿Cuál fue esta primera experiencia que usted tuvo? ¿Dónde fue? Fue en una escuela, en mi escuela, cuando yo tenía 6 años. Fue un recital en esos festivales folclóricos que se realizan en nuestras escuelas en América Latina. Y fue mi primera presentación en público y realmente un público inmenso, ¿no? Porque yo solamente tocaba en casa y mi vida era la escuela y la casa, ¿no? Pero mi padre me lanzó ahí y fue la primera gran experiencia que tuve y no tuve miedo, hice lo que tenía que hacer y ahí me di cuenta ¿Qué era tu camino? que era mi camino. Sí, como todo gran artista que cuando pisamos escenario por primera vez, hay una magia como que nos transformamos, ¿no? Se nos va el mundo y nos Exactamente. quedamos solamente concentrados en eso que vamos a hacer, hasta el público se nos pierde. Así es. Es algo mágico. Es algo que está en nosotros. Queremos dar placer a la gente y si vemos que la gente está contenta, pues es el premio. Qué bien. Vamos, queridos amigos, estamos hablando hoy con nuestro querido Ismael Ledesma, un gran músico a nivel internacional que ha puesto realmente la cultura latina en muy alto. Nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial acá en Latinos de Éxito de RTD Internacional y en breve estaremos de regreso para seguir hablando con este gran artista, Ismael Ledesma. Estamos de regreso, queridos amigos, y continuamos en este programa de Latinos de Éxito con un gran invitado, Ismael Ledesma. Yo diría, y si me lo permite, sin bautizarlo, solamente lo diría de una manera muy agradable, el, el dios del arpa. Y yo tuve la oportunidad de escucharlo antes de hacer esta entrevista y verdaderamente me vino a la mente esto del dios del arpa porque lo toca como un dios, es decir, es algo increíble. Le confieso que por primera vez veo un arpa cerca de mí. Había escuchado el arpa, pero uno siempre oye esto del arpa más bien en las películas, ¿no? Cuando esta parte romántica, pero escuchar un concierto, algo, creo que pocos tienen la oportunidad y poder escuchar esta manera suya de tocarlo tan particular. Ya habíamos conversado un poco sobre su historia de niño. Vamos a trasladarnos ahora ya cuando profesionalmente usted decide emprender su carrera como solitario en el arpa. Esta manera de tocarlo tan peculiar viene arraigado a una técnica privada, Ismael Ledesma, o algo que alguien te enseñó además de tus padres, o algo que aprendiste en el camino. ¿Cómo llegas a convertirte en un profesional tan grande del arpa? Bueno, al principio soy un autodidacta. Tuve como maestro simplemente a mi padre y a otro arpista que se llamaba Víctor Noguera, pero luego ya no tuve maestros y aprendía solo con lo que escuchaba en la radio, siempre pegado acá a la oreja, entonces los sonidos me cautivaban. Entonces descubría nuevos sonidos y de esa manera yo trataba de enriquecer mi toque, digamos. Y entonces cuando llegué a Europa, también se me abrieron las puertas porque empecé a escuchar música completamente diferente de lo que se escuchaba en mi país.
Y fui muy influenciado por la música flamenca, como Paco de Lucía, por ejemplo. Wow. La música cubana fue algo que yo no conocía en Paraguay. Y luego empecé a conocer otros arpistas, arpistas celtas, de arpa celta, Claro, de más la parte tradicional. irlandesa o de Ujú. Escocia y el oeste de Francia. Y descubrí en 1984, descubrí a un arpista que se llama Andreas Vollenweider, que es un arpista suizo que revolucionó totalmente la arpa clásica, cambió él el sonido y luchó por sus propias obras, ¿no? Entonces fue él el principal referente que me prendió la lamparita. Seguiste como su guía. Sí, y lo tengo como guía hasta hoy, porque fue él, gracias a él escuché un disco de él y fue ahí, yo dije, yo puedo también, dije, puedo probar mi suerte y luchar por mi propia música, mi propio sonido, mi propio estilo. Antes medio temeroso de mostrar lo que yo presentaba, ¿no? Lo que Mm. yo podía crear porque en el ambiente latino nos decían, bueno, hay que tocar lo nuestro. Precisamente es lo que más me da curiosidad, porque llegar a un país de una lengua totalmente diferente a la nuestra, en tiempos tan difíciles, porque usted llega en 1982, donde no había tanto movimiento latino como hoy, em, yo, me, yo me pongo en su lugar y digo, bueno, escoger entre voy a hacer lo que realmente me gusta o voy a tratar de subsistir y comer, porque para poder comer, todo el mundo sabe que, como usted dice, hay que tocar lo que sea. Si te decían, toca guitarra y hay que cantar guaracha, pues a cantar guaracha, pero usted decidió otra carrera. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles de esta decisión de Ismael Ledesma? Y los años más difíciles fueron los años 85, 86, 87, 3 años, 4 años difíciles porque yo estaba buscando un lugar, ¿no? Un sitio eh, donde posicionarme, porque la música instrumental no es muy, digamos, difundida, ¿no? Exacto. Entonces yo tomé muchísimos riesgos, o sea que vivía con lo poco que ganaba, porque yo trabajaba en el ambiente latino, cantaba en dúo con la gente, en los boliches, hice de todo, ¿no? Pero persistí en mi decisión de poder mostrar mi propia música y lograr un camino mío, olvidando toda la presión moral, toda la presión que existe familiar, en fin, Claro. muchas presiones he tenido y al final el camino fue con piedras, con obstáculos, pero es algo Pero que a mí, próspero. pero es algo que a mí me gusta, porque ahora también es un obstáculo de un año prácticamente. Claro. Pero a pesar de todo, igual quiero seguir rompiendo los obstáculos. Yo creo que ha valido la pena porque Ismael Ledesma se ha convertido realmente en un símbolo musical para los latinos. Creo que no existe un músico, vamos a decir, en Francia, un músico en Latinoamérica que ya no conozca su obra. Creo que todo el mundo está consciente de lo que ha logrado. Em, el tema del arpa es lo que más me llama la curiosidad porque cualquiera puede pensar, bueno, sí, los músicos pueden salir adelante en cualquier país porque los latinos así somos, pero es lo que usted acaba de decir, estamos hablando de la música clásica, estamos hablando de otro tipo de música que además usted vino, como decimos los latinos, a meterse en la boca del lobo porque estamos en la mata de la Así es, música clásica. así es. Y esa es mi próxima pregunta. Ismael, ¿cómo fue para que lo aceptaran dentro del círculo, vamos a decir, europeo? A un latino que venga a tocar el arpa a Europa. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, al principio no fui aceptado porque empecé a hacer estudios en los conservatorios y yo me preguntaban qué instrumento tocaba. Dije el arpa paraguaya y me dicen no, eso no, acá no entra. Entonces el primer choque ya es eso, ¿no? Y debía yo cambiar de instrumento, debía tocar el arpa clásica. Wow. Probé un poquito, pero no me sacaba de lo que yo era. O sea, que me iba a convertir en otro. Entonces eso no quise. Y de a poco, acá el europeo también se da cuenta del esfuerzo de que hace, ¿no? Y yo hice muchísimos esfuerzos y sin pedir nada a nadie, de a poco se acercaron a mí
me invitaron en festivales de arpa, primeramente, porque antes no invitaban en el círculo clásico no invitaban a arpistas, digamos, Novel. folclóricos o Ah, tradicionales. claro. Y bueno, empezó por ahí, empecé a tocar en los festivales de arpa, luego empecé con cassette aquí, grabar cassette, Tu propia música te la mi grababas. propia música que nadie compró al final, ¿verdad? Pero fue así, fueron cosas duras. Después hice otro cassette, después quise hacer un ¿Y CD. registraba usted mismo estos cassettes? Sí. O con ayuda de algún amigo o algo? ¿O solo usted mismo No, entraba, pagaba estudio, todo. Ah, pagaba sus estudios Sí, y usted mismo se producía. yo me arruinaba. Creía en su sueño. Así es. Creía en Y su sueño. siempre pagué para estar en un lugar neutro. Porque a veces estar con amigos es un poco delicado porque uno se deja de influenciar y no hace lo que quiere. Exactamente. Entonces lo que yo hice, todo lo que tenía que grabar, lo grababa en estudios buenos y pagaba, ¿no? Qué bien. No comía durante una semana, Pero es lo bonito de escuchar y de eso se trata este programa, de que entendamos de que sí se pueden lograr sueños, podemos venir de nuestros países a otros países a lograr sueños, pero muchas veces hoy lo ven como usted, que ha triunfado, que tiene una carrera, que tiene un nombre, y piensan que es fácil. Pues no, aquí están escuchando a Ismael Ledesma, es toda una leyenda, no solamente por lo que ha logrado, sino por lo que ha pasado para poder lograrlo. Ismael, antes de pasar a hablar a este disco que tiene de su última producción, que vamos a hablar en un ratico. ¿Cuál es la diferencia? Porque me habla de que le decían tiene que tocar el arpa clásica. ¿Cuál es la diferencia entre el arpa paraguaya y el arpa clásica? Y si existen otras arpas más o solo hay estas dos arpas, no sé mucho sobre el tema. bueno, el arpa tiene su historia. El arpa clásica es la madre de todas las arpas, ¿no? Antes del arpa clásica existe el arpa barroca, en fin, la historia es larga, pero la diferencia entre el arpa paraguaya y el arpa clásica es que el arpa clásica es un instrumento que tiene pedales abajo y uno puede cambiar las notas normalmente, o sea, ¿Como el piano? Como el piano, y tiene todas las notas. Sin embargo, el arpa paraguaya es un instrumento diatónico, simplemente las teclas blancas del piano. Y ahora evolucionó el arpa paraguaya porque se le agregó las paletas que convierten las notas en cromática también. O sea que se puede tocar ahora de manera como un piano también. Y el sonido es completamente diferente. El sonido del arpa paraguaya es cristalina y con bajos bastante potentes y rítmicos. Sin embargo, la arpa clásica es un instrumento con un sonido así como alfombra, ¿no? Es otro... Más plano, ¿no? Más como plano, plano. es otro sonido. El arpa también de este tipo paraguaya que vamos a estar escuchando también al final del programa, así que tienen que escuchar este pequeño espacio que nos va a regalar Ismael Ledesma acá al finalizar el programa con su música del arpa. ¿Esta arpa también es utilizada en otros ritmos latinoamericanos, el arpa paraguaya, o solamente en Paraguay? El arpa paraguaya con el arpa venezolana son los instrumentos que más se adaptan a cualquier tipo de repertorio. Sobre todo el arpista paraguayo es bastante cosmopolita, digamos, no sé cómo decir, es dinámico, vamos a decir. dinámico, se adapta a cualquier música, hasta se puede tocar música moderna, música contemporánea. Imagino que hoy ya existen hasta la arpa eléctrica, ¿no? Exactamente, sí, existe arpa. La arpa céltica es una arpa que viene de Irlanda y de Escocia y se toca también en el oeste de Francia. Y son instrumentos que han evolucionado mucho, ¿no? O sea que es un instrumento que está en constante evolución. Qué bien. Ismael, vamos a hacer una pequeña pausa y a regreso sí vamos a estar hablando de este último CD que usted ha realizado, que ya adelanto se llama Normandía. Así es. ¿En honor a su ciudad actual? A la región donde vivo. Qué bien. Vamos a hacer un pequeño corte, queridos amigos, y a regreso vamos a hablar de esta producción y dónde también puede usted obtener la nueva producción de Ismael Ledesma, un especial acá en Latinos de Éxito. Ya regresamos. A un paso de la Plaza Nación se encuentra Georgie Coiffure, un lugar que siento como mi casa, donde te reciben con una inigualable sonrisa.
Jordi Coiffure te ofrece manicure, pedicure, maquillaje profesionales, extensión de cabello, cambios necesarios para una ocasión especial como bodas, 15 años, en la estética, tratamientos antiedad con microcorrientes galvánicas y todo lo que tú necesitas para brillar. Su dirección 274 Rue San Antonio, 75012 París. Jordi Coiffure, tu lugar para verte bella. La solución a tus problemas administrativos la encuentras en Marre de Papier. Para particulares, ayuda medical, declaración de impuestos, solicitud de residencia o ciudadanía. Para profesionales, declaraciones del URSSAF, reclamaciones, asesorías, tramitación y orientación, entre otros. 06-8107-5212. Marre de Papier, la solución a tus problemas administrativos. ¿Sufres de ansiedad, depresión, angustia, estrés? Contáctanos. En Viviendo en Armonía te acompañamos, te asistimos, te ayudamos. Te guiamos por medio de terapias de liberación emocional, aromaterapia, gemoterapia, para que te conectes y recuperes tu energía y tu paz interior. Decídete a sanar y déjanos ayudarte. Llámanos ya. Estamos de regreso, queridos amigos, en esta exquisita charla con Ismael Ledesma y ahora sí vamos a entrar en materia de este CD que tengo en la mano, que es su última producción, Normandía. ¿Por qué Normandía? Esa es la primera pregunta. Porque es la región en donde vivo y en donde me siento bien, en donde voy a caminar, en donde fue un objetivo también mío vivir en un contexto así, con esas montañas así, medios tipo muy verde, ¿no? Me inspiré, yo desde niño veía esos dibujitos animados que se llamaban Heidi y siempre dije alguna vez quisiera vivir en una región así y pues hace 17 años que vivo en esa región y por eso un homenaje a Normandía. Qué bien. 11 temas son los que registran este CD, Normandía. 11 temas que por lo que veo la duración está entre los 3 y 5, bueno, entre los 4 y 5 minutos tanto. ¿Son todos los temas de su propia inspiración o ha incluido algún tema? No, totalmente composición inédita mía y como todos los discos que he hecho hasta hoy son totalmente músicas de creaciones mías. Qué bien. ¿Cuántas creaciones en CD ya tiene Ismael Ledesma? Creo que tengo 22 discos. ¡Wow! 22 discos. Es decir, este viene siendo como el 22 entonces. Sí, creo que ese es el 22. Ya no estoy recordando, pero creo que es el número 22. Increíble. Algo que tengamos que resaltar que sea diferente de este disco a esos 22 o esos 21 aparte de este que ha creado. Creo que es diferente porque la manera de trabajar fue totalmente diferente. Trabajé online, algo que nunca hice. Y tengo la participación de músicos muy renombrados de diferentes países. Está Celso Duarte de México, quien toca con Lila Downs. Está un compatriota, digamos, de aquí del amigo Jimmy, un peruano, Ricardo Delgado, con quien yo... Wow, claro, sí, maestro. Próximamente lo vamos a tener por acá también. También participó conmigo, luego un artista de Singapur, un percusionista, desde de los Estados Unidos, un bajista que tocaba con Aldi Meola, tocaba con grandes artistas. En fin, todos me apoyaron y es la novedad. Y hay varios géneros en el disco, hasta jazz, hasta música. Eso le iba a preguntar, es decir, registra un poco de todo, entonces por los instrumentos que estoy escuchando hay un poco de todo, ¿no? Sí, quise hacer algo totalmente nuevo, hasta inclusive una voz de una francesa que se llama Intisar Mahatig. O sea, mezclé todo lo que yo sé hacer.
todas mis influencias, el jazz, el flamenco, la música latina, la música paraguaya, lógicamente, y los ritmos, digamos, también como cubanos, también Ah, hay qué de bien. todo. ¿Tienes solos también en este Sí, disco? todos son, o sea, solo sí, Sí, solo como tal, sí, solo de sí, Alpa. sí, Eso hay ahí. 3, 4 temas como solista y luego les interpretaré. Arpa Caliente, Alabanza, Soñando de Gibraltar, 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 Normandía, Arpa Galáctica, de Paraguay a Venezuela, Caminando por Aregua, Areguá, Areguá, sí, Melancolía, Dedos Nerviosos, Finisterre, ¿cómo es? Mr. Ryan, Está en inglés, sí. Finisterre Rhyme, tengo que aprender inglés también. Y Balada Nostálgica. Estos nombres que lleva la música de este CD, ¿va en honor a algo? Todo lo que yo compongo tiene su significado y es algo que siempre dicen, bueno, te agradezco, tú decías que soy el dios del arpa, es demasiado, ¿no? Desde hoy, desde hoy Pero lo vuelvo a repetir con el permiso de usted. Para mí, desde lo que yo escuché, en mi humilde opinión, para mí, Ismael Ledesma es el dios del arpa, sinceramente. no, lo que ya me dicen es que soy poeta y una apelación que me gusta porque realmente quiero que se comprenda lo que toco, ¿no? Y que la gente vea imágenes con lo que escuchan, ¿verdad? Entonces, eh, todas las músicas, todos los nombres tienen su significado. Finisterre Rain, por ejemplo, es una lluvia mansa que viví en una región que se llama Finisterre, aquí en Francia. Gracias. Arpa caliente es algo que yo quise cambiar un poco porque el arpa siempre está triste o cosas así. Quise cambiar totalmente dándole De mucho género. ritmo. Arpa galáctica son sonidos que vienen de afuera, del espacio, en fin. Todo tiene su significado. Ismael Ledesma no solamente es músico, me comentaban aquí en secretico detrás de cámara que también es fanático al fútbol y que incluso jugó por mucho tiempo en el Deportivo Perú, de acá de Francia, de París. Así es. Como buen paraguayo, amo el fútbol y como buen latino, digamos, y me integré muy rápidamente cuando llegué acá a Francia, me integré en la Porte de Orleans, en un lugar donde me iba a jugar siempre, y por ahí nació la idea de que vaya a jugar en un equipo nuevo que se estaba creando, que era el Deportivo Perú en la época. Y Que, jugué 3, 4 años con ellos. donde Jimmy jugó creo también, pero era malísimo, me No, dijeron. Jimmy jugó y era Sí, buenísimo, sí. sí, Con él no, jugamos no. en otros A mí me equipos. dijeron otra cosa. No, 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 en Arequipa, Deportivo Arequipa jugamos Ah, juntos. vale. Qué bien. Este amor por el fútbol, bueno, además de los latinos, ¿pensó en algún momento Ismael, además de músico, dijo, bueno, a lo mejor quisiera jugar profesionalmente o solo lo hizo siempre por... Jugué profesionalmente, digamos, 1 o 2 años. Ah, qué bien. Empecé a jugar en mi país en un equipo de segunda división y tenía 3 alternativas cuando venía a Francia, o seguir el fútbol o trabajaba en un banco o la música. Pero la música Es lo que lleva en la me sangre. llamó y vine con la música y sigo jugando hasta hoy, ¿eh? Porque es algo que hace parte de mí y ser profesional es algo también muy difícil, entonces no. Y para beneficio de los que verdaderamente amamos las buenas obras, espero que por muchos años más siga regalándonos verdaderamente su música. Es una historia increíble de Ismael Ledesma, realmente una inspiración para todos los latinos que quieran llegar y los que están hoy. Y creo que nos deja una enseñanza muy importante. Luchen por sus sueños. Hay que Así luchar es, siempre. así es. Yo dejo llevarme por mi instinto y todos tenemos un instinto y hay que escuchar lo que nos dice nuestro instinto. Antes de dejarlo con un mensaje que nos pueda regalar a todos los latinos del mundo, quiero hacerle una última pregunta. ¿Cuál es el sueño aún por cumplir de Ismael Ledesma? El sueño ahora es que volvamos todos a trabajar. Ese es el sueño porque pienso que tengo mucho que dar aún y todos los músicos quieren tocar y es lo que estoy soñando actualmente y luego volver a mi país alguna vez cuando termine mi carrera por acá. Donde me dice que también a la par de acá lleva su carrera y donde también lo aceptan muchísimo y las personas Sí, siguen su carrera. desde que yo he
producido discos acá, también fui a presentar en mi país. Eso fue otro proceso Otro difícil. reto grande, un reto muy grande, poder No llevar fue las dos fácil. carreras. Sí, no fue fácil también ser aceptado, Exacto. y lo hice también con todos los obstáculos que vienen, pero creo que logré tener algunos seguidores y gracias a esos seguidores pues existo en mi país. Qué bien. Ismael, antes de pasar a este regalo que nos va a hacer en el cierre de este programa con su música, ¿algún mensaje que pueda dejarle a esos latinos que hoy todavía sueñan con triunfar en otros países, con abrirse nuevos caminos, y aquellos que hoy están luchando por sus sueños y todavía piensan que no, tienen los hombros caídos o el cansancio le va ganando, porque sabemos lo difícil, ya escuchando además su historia, que es para los latinos poder triunfar en otras tierras? ¿Qué mensaje positivo puede dejarle a estas personas? Pues hay que creer en sí mismo, no hay que mentirse a sí mismo, hay que explotar su potencial y después ser rodeado de gente que realmente lo puede llevar hacia arriba. Qué bien. Muchísimas gracias de todo corazón por haber aceptado esta invitación, y para mí humildemente es más que un honor, es un placer, como decía al principio, y yo digo hoy que lo puedo bautizar así, si usted me lo permite nuevamente, como el Dios del arpa, porque eso fue lo que sentí cuando lo escuché. Este disco, yo los invito a todos a que lo busquen, está en internet también. En todas las plataformas. Todas las plataformas digitales, que aparece como Ismael Ledesma, ¿verdad? Exactamente. Búsquenlo, escúchenlo y después me dejan su comentario al final de este programa si verdaderamente no merece el adjetivo de ser el Dios del arpa. Yo me despido dándole muchísimas gracias a usted, Ismael, y a todo el público que nos sigue en Latinos de Éxito, en este nuevo espacio que tengo el honor de contar con el privilegio de un gran músico como Ismael. Nos vamos a despedir al ritmo de su música y vamos a transportarnos realmente a otro mundo, escuchando lo que nos va a regalar Ismael. Gracias, Ismael. Gracias a usted, señor Soto Beltrán. Hasta una próxima, y ahí los dejo con la obra de Ismael Ledesma.
Bye.